Jueves 11 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio informativo, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también como siempre la prensa digital. Y como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Córdopolis. Bueno, hoy en las portadas hay varios asuntos recurrentes, algunos distintos, quizá la foto la más repetida. Vamos con este primer vistazo. El Diario de Córdoba escoge para la apertura el tema de las pensiones. Una vez más, Bruselas, dice la Unión Europea, exige más años de vida laboral a cambio de los fondos. Bueno, luego explicamos si acaso da tiempo, pero más que más años de vida laboral, que el cómputo incluya más años, ¿no? Hasta ahora se empezó con 15, luego con 20, creo que ahora son 25 y parece que se elevará, con lo cual se van tocando unos grupos de edad a las que se cobraba o se cobra muy poco, y que es el problema de esta ampliación del cómputo. La foto va a un tema propio de ello, la foto principal. Córdoba premia al compromiso con el desarrollo sostenible, un tema del grupo de Prensa Ibérica. Foto pequeñita para el Córdoba, que ayer disputó y ganó, como saben, semifinal de la Copa de la Federación de Fútbol. El diario ABC escoge ese asunto, el del fútbol, para la apertura. El Córdoba hace historia, dice, y pasa a su primera final. 56 años, creo que tiene el club y nunca había disputado una final. Y bueno, y esa con opciones serias de ganarla, se enfrentará al Guijuelo el día 24 de noviembre, día de Champions, por cierto. Titular, portada, el abuso sexual a menores sube en Córdoba un 33%. Siempre decimos que la estadística nos sirve en el porcentaje, también hay que mirar los números absolutos, porque cuando los datos son bajos, pues 30, 40 casos arriba o abajo te dispara los porcentajes muchísimo. El diario El Día también habla de agresiones sexuales. Córdoba registró 160 agresiones sexuales el año pasado, durante el año de la pandemia. No son solo a menores, en este caso incluye menores y mayores. La provincia acumuló, dice, 228 denuncias y es la 15ª con una mayor tasa. Foto para también el partido de ayer del Arcángel, a un paso del título, el paso de la final. 1-0, el Córdoba supera un Correoso Ebro gracias a un gol de Luismi y se mete a la final de la Copa RFED, de la Copa Federación. También hay una foto para la Copa COVAP, que ayer se fue presentada, y foto para Margarita Robles, al Venga Arriba, por el asunto de la base logística de la que hablaremos ahora a continuación. Creo que también tenemos portada de Córdopolis, no lo tienen. La COVID fue la cuarta causa de muerte en Córdoba durante 2020, titula, Córdoba, la capital andaluza con peor incidencia de la pandemia. Urbanismo saca a concurso la obra para arreglar la Cuesta del Reventón y los trabajadores de los centros de diálisis concertados se movilizan para puntuar en la bolsa del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Alfonso, por el tema de la base logística, lo quitamos de en medio. Ayer conocimos, publicó Diario Jaén y nos hicimos eco todos, los primeros la prensa digital, de esa admisión a trámite por parte del jugador 37, creo que es de Instrucción de Madrid, de la denuncia interpuesta por Jaén Merece Más, que es una plataforma ciudadana, en principio solo ella, aunque está reclamando al Ayuntamiento de Jaén que se incorpore, que se suma a la denuncia, que se adhiera. Ayer oímos tanto presidente de la Diputación como al alcalde, como a distintos dirigentes institucionales y políticos minimizar la posibilidad de que el asunto vaya a mayores. Hoy a veces incluso entrevista a varios abogados, los que dicen que, bueno, que el delito de prevaricación es un delito que requiere una serie de características que aquí parece que no son. Quizá se podría meter mano por otro lado. En cualquier caso, Jaén Merece Más pide al juzgado que paralice, que pide medidas cautelares para que paralice todos los trámites y no se, dijo Jaén, no se produzca un daño que vuelva a ser irreversible. No sé en qué situación se encuentra la causa. En principio, el juzgado ha emitido trámite, abrirá diligencia, supongo, empezará una investigación y un sumario. Sí, bueno, claro, yo siempre digo que la justicia uno sabe cómo entra, pero nunca sabe cómo sale. A las pruebas me remito y, bueno, no quiero parafrasear que es alcalde de Jerez, que dice que la justicia la encauchondeo, ¿no? Pero sí que es verdad que depende de qué juez te toque, se interpreta la norma de una manera o de otra. La admisión a trámite no quiere decir nada, pero sí que quiere decir algo, ¿no?
Porque lo normal es que un juez estudie una demanda y si ve que no hay ningún tipo de indicio de delito, directamente archive, ¿no?, o sobresea el caso. En este caso sí que se ha admitido a trámite porque entiendo que se querrán hacer determinadas pruebas y se querrá solicitar al propio Ministerio de Defensa el expediente. La plataforma ciudadana pide que mientras tanto se paralice todo lo que es la tramitación, esas medidas cautelares, que le ampara el derecho para pedirlo, porque si se ha tomado una decisión injusta, que te lo tendrá que determinar los tribunales, lo normal es que no se siga adelante con esa decisión injusta, ¿no? Está por ver que el juzgado atienda a esas medidas cautelares porque hay muchísimo en juego. El Ministerio de Defensa se juega unos 300 millones de euros de fondos europeos que tienen que venir para construir la base y bueno, se trata de tampoco obstaculizar mucho la acción de gobierno. Que tenga razón o no tenga razón la plataforma de Jaén es algo que tendrán que decidir los jueces. Esto es una primera instancia de la que se verá si hay causa o no hay causa. En el caso de que este juez de Madrid, que tampoco sabemos cómo es este juez de Madrid. Una mujer, creo. Una mujer, ¿no? No sabemos si, como ocurre en determinados ambientes judiciales, si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le puedo poner un pequeño palito en la rueda al gobierno de Pedro Sánchez o no a través de esto, o si de repente pues sí que se descubre que ha podido haber algún tipo de irregularidad o no durante esta concesión. A mí todo esto me suena mucho a una cosa que también nos pasó a nosotros, que es la designación de San Sebastián como capitalidad cultural en el año 2016. Aquí hubo un gabinete jurídico liderado por Mariano Aguayo, que presentó una demanda también en un juzgado de Madrid en un sentido muy parecido, ¿no?, que había sido una decisión arbitraria, que no se habían tomado determinados apuntes para justificar esa decisión, falta de expediente. Finalmente, yo creo recordar que se llegó a admitir a trámite incluso aquella demanda, pero rápidamente se sobreseyó y el caso ya murió ahí. A mí me suena que puede ocurrir un poco lo mismo, que esto se sobresea pronto una vez que pues, se pida el expediente y se vea que todo está debidamente justificado. Pero, como te digo, no tengo el expediente delante, no me lo he leído porque creo que no hemos tenido acceso a nadie al expediente en el que se basa la decisión por la que Córdoba es sede de la base logística del Ejército de Tierra en el sur y tampoco sabemos la decisión que puede tomar la juez. En la justicia, ya te digo, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. En cualquier caso, parece objetivo que la propuesta de Córdoba tiene suficientes méritos como para competir con cualquier otra propuesta. Es decir, es verdad que luego hay un criterio subjetivo que decide si es Córdoba, si es Jaén o si es Toledo o quien fuera. Pero no se puede hablar de que haya una, como habla algún abogado, una decisión grosera, una decisión que cante mucho. Distintos que hubieran decidido poner la base logística, pues yo no sé, en un pueblo muy extraño, alejado de cualquier carretera. Pero en el caso de Córdoba, cuando un juez analice la decisión, le dirán el Ministerio que fue la decisión más acertada y objetivamente difícil que un juez diga, pues mira, es verdad, Córdoba no es un buen sitio para instalar esto, que es lo que creo que es la tranquilidad que intentan trasladar del Ayuntamiento. El proyecto, siempre insiste, es un excelente proyecto y no hay otro mejor. Puede haber uno parecido, pero no mejor. No, yo no tengo duda de que el proyecto de Córdoba es muy bueno. Creo que la demanda de la plataforma va en el sentido de que el Ministerio no ha justificado por qué ha tomado la decisión de que sea Córdoba. Según unos criterios objetivos, en unas bases de una especie de concurso que se convocó entre todas las ciudades que querían acoger la base. Y lo que pretende la plataforma es que el Ministerio de Defensa justifique por qué se decide Córdoba. De una manera objetiva, yo creo que la candidatura de Córdoba era prácticamente imbatible. Pero claro, desde un punto de vista jurídico, estamos viendo lo que ha pasado con el estado de alarma en el Tribunal Constitucional. Nadie tiene ningún tipo de duda de que era la herramienta necesaria para que todos nos quedásemos en nuestras casas y respetásemos todas las medidas sanitarias y no contagiásemos a nadie. Pero de repente ha habido 5 jueces del Tribunal Constitucional que han anulado el estado de alarma. Y bueno, seguridad jurídica yo creo que el gobierno tenía, y todos los gabinetes del gobierno, y toda la Moncloa, y toda la presidencia, y todos los diputados que votaron a favor de aquello. Pero ha habido 5 jueces que lo han tumbado. Por eso te digo que la justicia es que es muy compleja, y una vez que pleitos tengan, ¿no? Es como dice el famoso refrán, ¿no? Una vez que entra en tribunales, no sabe muy bien por dónde va a salir. Que todo apunta a que yo creo que esto acabará archivado, no tengo ninguna duda, pero que existe un riesgo, por supuesto. En cualquier caso hay que recordar que esto no fue un concurso, lo que publicó el Ministerio fue unos criterios
para que quienes quisieran optar a la instalación de la base los cumplieran. Y se puntuaría, se analizarían, pero no había un concurso de decir, por cercanía a la autovía, 100 puntos, por tener tanto dinero, 40 puntos. No fue así, no era un concurso, esto no era una adjudicación de una obra pública. La decisión última era del Ministerio de Defensa y del Ejército. Lo que ocurría es que efectivamente había unos criterios que cumplir, y señala el abogado, un tal Javier Marín, creo que es el abogado que está llevando ese asunto, su bufete, que no se respetó esos criterios. Básicamente ellos lo justifican en la disponibilidad de terrenos, porque según el criterio de esa orden, tiene que estar disponible inmediatamente en el momento de la oferta, y no lo están. Luego hemos sabido que Jaén estaba incluso peor todavía que Córdoba en el sentido de disponibilidad. Es decir, que, bueno, nadie tiene en su casa no sé cuántas hectáreas a ver si alguien viene a montar una base logística. Es decir, que todo el mundo entiende que ese criterio tenía cierta flexibilidad y también tendrá que entenderlo la juez. Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que Jaén no cumplía tampoco. Y no, se trata de una pataleta que dudo mucho que en el caso de que se revierta la decisión, que eso es un caso muy hipotético, se le entregue a la base logística a Jaén. Yo creo que volvería incluso a Córdoba, pero lo único que se provocaría sería un retraso de años. Sí, incluso yo avanzo más. Si esto al final, por lo que fuera, Gonzalo Alfonso diera la vuelta y se revertirá, incluso pues se podían plantear algún tipo de indemnización por lo invertido, por el gasto hecho, porque se ha hecho, ya se han dado bastante camino. Bueno, más cosas. El tema de los abusos, tanto el diario El Día como el diario ABC hablan de abusos. En sus portadas, el diario ABC, saben que se está celebrando en Córdoba, se celebró ayer una jornada sobre la prevención del abuso sexual en la infancia, con cifras escandalosas, como todo lo que afecta a la infancia, y ahora nos señala que ha subido un 33%. 38 menores necesitan tratamiento, cerca de 118, que yo sé, cerca, no sé, será 119. 117, fueron atendidos por los servicios de la Junta. Es un tema muy sensible, quizá la única, como yo decía antes, los números absolutos son menos dramáticos que los números de porcentaje, números relativos, pero aún así un solo abuso, un caso de abuso, es un drama para las personas que lo sufren y para muchas cosas. No sé si aquí hay un problema de detección, un problema de prevención, un problema de tratamiento o es un caso de falta de atención global en todas las facetas. Bueno, hay un caso bastante complejo de analizar porque las estadísticas, depende de cómo se interpreten, pueden ser de una manera o de otra. Ya lo sabemos, abusos sexuales han existido durante toda la vida, yo creo que desgraciadamente existirán durante bastante tiempo, y abusos sexuales en la infancia sabemos que también han ocurrido durante mucho tiempo. Ahora es verdad que hay una conciencia ciudadana a la hora de denunciar ese tipo de abusos sexuales. Por eso en las estadísticas lo normal es que suban el número de denuncias y por tanto el número de casos identificados. Pero, por ejemplo, me retrotraigo a lo que ha ocurrido en la Iglesia, que es algo generalizado. La Iglesia española, por supuesto, no está exenta de lo que le ha pasado a la Iglesia católica en todo el mundo, en el caso de la pederastia, ¿no? Ahora hemos visto en Francia cómo la Iglesia francesa ha asumido su culpa y va a vender incluso patrimonio para indemnizar a las miles de víctimas que hay allí. Bueno, pues esos casos aquí nunca, jamás se denunciaron y nunca formó parte de una causa. Y en Francia tampoco, porque hay casos de hace 70 años, claro, que han aparecido ahora. Entonces, eso existió. Y en esa época se tapaba. Y bueno, no voy a decir que todos conozcamos casos, pero sí que sabemos de gente que en su infancia pues no lo pasó demasiado bien por determinadas historias, ¿no? Y que por supuesto jamás se habló de eso, eso fue un tabú y siempre se escondió y nunca hubo casos, nunca hubo investigación policial y por supuesto nunca llegó a los tribunales. Ahora este tipo de casos empiezan a llegar a los tribunales, afortunadamente, porque se ha roto ese tabú y porque ya los niños hablan y porque ya los padres, por supuesto, o determinados padres no pasan ni una, y porque ya, en fin, la sociedad, digamos, que está llegando a un nivel de tolerancia cero con este tipo de cuestiones que destrozan la vida. Por eso yo creo que surgen estas cifras, pero no me olvido de que sí que están aumentando también los casos de agresiones sexuales, no solamente a niños, sino también a mujeres. Nosotros hace poco publicamos el balance del Ministerio del Interior hasta el mes de septiembre del año 2021. Ya son datos del 21, no son datos solamente del 20, que estábamos en pandemia y demás. Y en el 21 ya había un incremento prácticamente del doble en el caso de las agresiones sexuales, de las violaciones y de los abusos. En un momento en el que está cayendo la criminalidad y la delictividad en toda España, incluida Córdoba. Caen todo tipo de delitos, menos los sexuales, que son los que están aumentando. Y yo creo que eso también tiene que ver
con cierta educación sexual de jóvenes y, por supuesto, de mayores, ¿no? Pero los jóvenes tienen una educación sexual muy basada en ese acceso ilimitado que tienen a determinado contenido pornográfico, que el contenido pornográfico suele ser bastante violento. Y es como esa manera en la que ellos entienden que funciona el sexo, ¿no? La cosificación fundamentalmente de la una mujer. cosificación de la mujer y de una manera bastante agresiva en el fondo, pero tanto ellos como a veces también ellas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está provocando que esta estadística no pare de aumentar. Bueno, pues yo entiendo que hay una responsabilidad personal, familiar de cada uno de nosotros, pero sobre todo creo institucional, porque esto hay que atajarlo desde muy joven y hay estadísticas preocupantes. Cuando se pregunta en los colegios por el machismo, por los hábitos, nos encontramos con muchas sorpresas en niños y niñas muy jóvenes que aceptan conductas machistas y que las van a repetir durante su vida y la van a agravar probablemente. Bueno, vamos con más cosas, vamos con la sanidad. Ayer Córdoba sufrió un repunte importante en casos de COVID. Nos fuimos a cifra de agosto, a 109 casos sin contagios notificados ayer, probablemente alguno fuera un reajuste de cifras, pero en cualquier caso fueron 109 casos y la tasa de incidencia de la capital que roza el centenar ya, estamos 98, hablo ahora de memoria, pero creo que son 98 los casos por cada 100.000. Es verdad que hay un par de circunstancias que pueden camuflar un poco el dato, el brote de la prisión, que no acaban de cercarlo, hay todavía quien pide más cribados y es probable que buena parte, casi la mitad de los datos de los contagios actuales provengan de la cárcel. Pero bueno, se nos está yendo un poco de las manos y no sé hasta qué punto. Dicen que es la sexta ola o la sexta olita de los no vacunados, porque ayer también hay una estadística a nivel nacional que el 70% de las personas ingresadas no están vacunadas y que el 30%, el restante, son personas o inmunodeprimidas o personas con patologías pluripatologías previas, con lo cual no eran enfermos ingresados por COVID, sino con COVID, a consecuencia de otra enfermedad. Es decir, que parece claro que el brote existe o este pequeño repunte existe, pero que la vacuna es la solución. Sí, desde luego. De hecho, la Junta se está planteando, nosotros estamos trabajando en esta información ahora mismo, porque la Junta se está planteando ya exigir el pasaporte COVID para acceder a muchos sitios. Por supuesto, vacunas, a claro. aglomeraciones y demás, para que la gente que o no se ha vacunado o no tiene un test negativo, no puedan moverse libremente por Andalucía por el riesgo a que contagie a los demás. Es un tema complejo, jurídicamente complejo, vuelvo un poco a lo de la justicia, ¿no? Todo el mundo lo ve muy justificado, pero mira, se anuló el pasaporte COVID, lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sí que el caso de Córdoba es raro, es preocupante, pero yo creo que no solamente tiene que ver con la prisión, aunque también. Creo que van ya como unas 190 personas que han dado positivo en la prisión. En la prisión hay mucha gente que no se ha vacunado, muchísima gente, mucha más de la que se piensa, y de hecho la gente que no se ha vacunado de la prisión es la que está sufriendo las peores consecuencias. Es como un laboratorio que tenemos los cordobeses ahí delante. Los vacunados han dado positivo, pero están pasando la enfermedad de una manera asintomática, tan tranquilo, o con síntomas muy leves. Los no vacunados son los que están empezando a tener problemas respiratorios, sabemos que algunos de ellos ya incluso ha salido de la cárcel para ser ingresado en el hospital. Por eso es que es verdad que una sexta ola de los no vacunados especialmente, lo cual no quiere decir que no aumente la incidencia, porque las personas que están vacunadas, pues por supuesto pueden dar positivo. De hecho, yo creo que mucha de la gente que se ha vacunado se ha contagiado y no se ha enterado siquiera. Efectivamente. Yo tengo esa sensación, ¿no? Porque ya es verdad que vamos alegremente por la calle sin mascarilla, ya saludamos, ya en fin, ya. Y creo que el virus no deja de moverse, aunque no haga el daño que estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, el dato de Córdoba capital, nosotros lo publicamos hoy, es el más alto que hay ahora mismo para una capital de provincia en toda Andalucía, y es preocupante, pero yo de todas formas, como dice Siniestro Total, creo que ante todo mucha calma, porque creo que la provincia de Córdoba está bastante mejor protegida que otros lugares del mundo frente al coronavirus. Hay una tasa de vacunación muy elevada que, bueno, reduce el riesgo. Seguro que habrán dicho, oye, pues yo tengo un conocido vacunado que es pasándolo mal. Recuerden que la vacuna no es infalible, hay un 5 o un 7% de casos en los que la vacuna no va a crear anticuerpos por una serie de circunstancias, una científica, otra de cada persona tiene un cuerpo distinto. O sea, que había, recuerdo, una eficacia en una vacuna del 95%, otra del 90%, bueno, pues en ese porcentaje es donde ese amigo suyo pues, ha pillado la enfermedad y tiene problemas respiratorios a pesar de que se vacunó. Confiemos en la vacuna. Lo que publican los periódicos hoy, lo veíamos antes en Cordópolis, es el tema de los fallecimientos por COVID, con dos titulares que pueden parecer contradictorios, el del diario Cordópolis y el de ABC. Dice Cordópolis,
La COVID fue la cuarta causa de muerte en Córdoba durante 2020. Dice ABC, la COVID, la principal causa de muerte. Puede parecer que son frases contradictorias, pero es la misma. Según que se agrupen o no al resto de enfermedades, porque una de las estadísticas agrupa, pues eso, las cardiorrespiratorias o las cardíacas por un lado y tal, los cánceres. Ahí, en este titular, ven que es la cuarta. El gráfico que creo que corresponde a España, si puedes poner el de Córdoba, porque ese queda el de España. Y si se analiza patología a patología, ahí efectivamente la COVID es la primera. Básicamente esa explicación de por qué parecen dos. Esta sí es la de Córdoba, efectivamente ven la COVID, la cuarta. La primera no lo leo, pero la primera creo que son enfermedades cardíacas. Sí, son infartos. La segunda, tumores o cánceres. La tercera, enfermedades respiratorias. Y la cuarta es el COVID. Mientras que si se segregan de las primeras 3 barras las distintas patologías, pues sale que el COVID le gana a todas las demás. Sí, claro, por una causa concreta, coronavirus es la principal, por ejemplo, pero eso, si desagrega cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de bronquio, pero si metes a todos los cánceres juntos, es verdad que una de las principales causas, la principal es por una enfermedad relacionada con la circulación y la segunda es tumores. Por eso nosotros ponemos la cuarta, pues yo creo que también es un poco como más honesto, porque sí que han sido muchísimas personas las que han fallecido a causa de la COVID durante el año 2020, la estadística nos da más de 750, y sí que la pandemia ha provocado un exceso de fallecimientos de 550 personas en el año 2020 con respecto a años anteriores. El año pasado, para que la gente vea el impacto que ha tenido la pandemia, en una provincia como Córdoba, donde en 2020 no afectó especialmente, sino que aquí donde se notó fue después de Navidad, fue en el año 2021, por primera vez, desde que tenemos datos, desde 1980, ha habido más de 8.000 muertos en un solo año. Lo normal era que hubiera 7.400, 7.500, es como un poco el estado vegetativo, el crecimiento vegetativo de la población es de crecimiento, ¿no? Pero nunca se ha llegado a una cifra tan alta como la que tuvimos el año pasado. Esos 750 fallecidos por COVID, por ejemplo, son muchísimos más de las personas que han muerto de manera accidental en Córdoba. Solamente han muerto 21 personas por accidente de tráfico, ha habido 89 personas que autolisis, suicidio, ha habido creo que casi 70 personas que han sufrido una caída accidental y por eso han fallecido. Lo que nos ha pasado, creo que a las cifras nos remitimos, ha sido lo suficientemente grave como para verlo. Y, efectivamente, la principal causa de muerte son problemas relacionados con la circulación y, por supuesto, son lo que anteriormente llamábamos como muertes naturales. Y es que una persona llega al final de su vida y el corazón se le para porque deja de latir. Esa es la principal causa de muerte en Córdoba. Y cerebrovasculares también por consecuencia de los ictus. Esta es la estadística que publica el Instituto Nacional de Estadística, que recogen hoy los medios, y como ven, bueno, pues hay una diferencia importantísima con la última causa de fallecimiento con respecto a las primeras, y ahí se sitúa el coronavirus. Siempre nos quedará la duda, Alfonso, de si los fallecimientos son por coronavirus o con coronavirus, porque no quedó muy claro. Hay personas que han fallecido y que tienen una patología muy grave y que puede ser que hubieran fallecido igual sin el coronavirus, pero es verdad que la incidencia de la enfermedad sobre los datos globales de mortandad pues hacen pensar que el coronavirus ha provocado o ha agravado patologías que igual no hubiesen resultado. Esa era una duda principalmente del principio. Posteriormente se han hecho muchísimas encuestas epidemiológicas, que las llama así la Junta de Andalucía, para ver exactamente por qué había muerto esa persona. Entonces se ha convenido en que si una persona que aunque estuviera gravemente enferma, de repente cogía coronavirus y moría, era porque moría a causa del coronavirus, no porque estuviese gravemente enferma antes. Entonces, por eso la estadística ha intentado afinar un poco. Es verdad que hay personas que ya estaban enfermos terminales, crónicos, cogían la COVID y fallecían, pero habrían fallecido si no se hubieran contagiado de la misma manera, ¿no? Pero sí que se ha intentado afinar en ese sentido en las encuestas epidemiológicas que ha hecho el Ministerio de Sanidad para toda España. Estos son datos de nivel nacional, estos que estamos viendo ahora, en los que el virus identificado, COVID identificado, aparece muy por encima de, por ejemplo, los cerebrovasculares, que son los ictus, los infartos en tercer lugar, en fin, vamos bajando. Bueno, vamos a dejar ya el tema de los fallecimientos, que da así un poco de vamos a tocar madera. Antes de pasar de tema, publica hoy La Voz de Córdoba que el doctor Barragán y la enfermera Nanda Casado, tendrán una calle en Córdoba. Son los dos sanitarios, bueno, hubo alguno más que falleció, también el otorrino de San Juan de Dios.
Pasa que en el caso del otorrino, por ejemplo, sí que parece que tenía un tumor y que aquello se agravó, consecuencias, pero en fin, son las dos personas en las que más nos hemos fijado el esfuerzo de los sanitarios durante la pandemia y la lucha que mantienen ahora sus compañeros porque se mantengan refuerzos COVID después de ese esfuerzo ingente que han hecho durante casi 2 años. Sí, ahora estamos viendo que lo que está pasando un poco es lo que estaba ocurriendo en el año 2019, estamos viendo cómo esas protestas sindicales no se están repitiendo. El sindicato médico el otro día convocó una manifestación bastante sorprendente para todos los que hemos cubierto mucha información sanitaria en los últimos años, ¿no? Ve a ese sindicato protestando de esa forma. Que presidió Aguirre, por cierto, una época en Córdoba, Jesús Aguirre. Y Pilar Bartolomé, la que fue directora del SAS hasta que ahora ha sido relevada de directora de consumo, fue la anterior presidenta del sindicato médico en Córdoba. Después de Jesús Aguirre, el anterior de ahora. Que tampoco es que sea un sindicato muy politizado o muy escorado a la izquierda, ni mucho menos, más bien al contrario, ¿no? Y se está movilizando porque algo pasa. Nosotros lo que publicamos hoy también del tema del SAS y de la bolsa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con estos reajustes sanitarios que está habiendo. Es verdad que ha habido un enorme gasto sanitario que ha venido de la mano de la pandemia, pero yo creo que el Servicio Andaluz de Salud tiene que resituarse un poco, seguir haciendo un esfuerzo y sobre todo que no pase lo que está pasando en Madrid, que es que se forman una auténtica listas de espera de meses para poder atender patologías que son importantes, pero no urgentes algunas. Incluso algunas que son urgentes. A mí que me va un poco más la sanidad después de todo lo que nos ha pasado. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora sí. Publica el diario Córdoba que el norte de la provincia ofrece 50 senderos para atraer el turismo. Un proyecto que se presentó, una actuación que se presentó ayer. Publica Cordópolis una licitación urgente del camino de la Cuesta del Reventón. Bueno, que yo lo hilo, lo uno. Nuestros recursos naturales, como siempre, o bien al servicio del turismo, como señala el diario Córdoba, o bien el del Reventón, que es más tráfico urbano, por llamarlo así. Pero es verdad que son recursos que han tenido un deterioro importantísimo en los últimos meses, incluso históricos, porque quienes frecuenten estos caminos verán las cárcavas enormes que hay, que no se puede caminar por allí. Y en el caso de la sierra, que es una riqueza espectacular desaprovechada. La sierra de la Campiña, que también el camino a la Campiña, el camino a Montilla o el camino a Castro, son caminos que hace más calor, menos árboles, pero son caminos muy recomendables. Sí, desde luego que sí. Lo que nosotros publicamos hoy además es un proyecto polémico dentro de lo que cabe, porque en mayo del año pasado hubo varios colectivos ambientalistas y ciudadanos de Córdoba que recogieron firmas contra lo que pensaban que iba a ser el proyecto de restauración del camino de la Cuesta del Reventón. En su momento se publicó que iba a ser como algo con bordillos, que iba a tener zahorra en medio, que iba a ser como algo más domesticado, ¿no? Como que la ciudad domesticaba la sierra. Y había determinados colectivos que planteaban, bueno, que el Camino del Reventón tenía que ser lo que había sido toda la vida. No olvidemos que el Camino del Reventón es una antigua vía romana, o sea, una antigua calzada romana, que por supuesto eso tenía también su aserado y sus losas y demás. Pero lo que sí que lo que ha ocurrido es que el Camino del Reventón tuvo una restauración hace unos 20 años, 25 años por parte de la Junta de Andalucía, donde se colocaron vallas y donde se hicieron determinadas canalizaciones porque se veía que la lluvia estaba provocando muchos daños. Entonces, estas canaletas que cruzan la Cuesta del Reventón están reventadas, valga la redundancia, por el masivo paso de personas y también de bicicletas de montaña del propio camino. Entonces, esas canaletas han dejado de tener esa función cuando llueve. Y es el propio camino el que se convierte en arroyo cuando llueve, en escorrentía. Y eso está provocando esas enormes cárcavas y que se vea la roca madre en determinados sitios. Entonces, el proyecto de la gerencia, que sale ahora a licitación, es restaurar esas canaletas y rellenar esas cárcavas, pero no con arena, que se iría rápidamente con la primera lluvia, sino con balasto, con piedra granulada, por hacer una idea, que es más difícil de que todo eso se vaya. Yo que me he detenido bastante y que he visto el proyecto, creo que ambientalmente es bastante respetuoso con los principios de la sierra y con el plan de la sierra, y creo que también es muy necesario. Y en el propio proyecto viene a decir algo que está ocurriendo en la sierra, y es que los caminos se están estrechando porque la vegetación acaba invadiendo las propias veredas y los propios caminos. Y la vegetación invade las veredas y los caminos porque ya no hay rumiantes que se la coman. Ni tratamiento tampoco alternativo, claro. Ni por supuesto tratamiento. Antes en las veredas sabíamos que pasaban pues piara de ovejas y cabras y claro, eso se lo iba comiendo todo a su paso y lo iba limpiando. Claro, unas desbrozadoras de 4 patas. Y ahora mismo pues eso no existe. Volvemos un poquito a lo de la ganadería extensiva,
todo lo que nos ayudaría de nuevo a mantener la sierra pues de una manera adecuada. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando llueve, el único camino expedito que tiene el agua es precisamente el camino. Y los caminos se convierten en arroyos, y una vez que se convierten en arroyos se generan cárcavas, y es como vuelta a empezar. La gran pelota. Ayer hablamos de la ganadería intensiva del porcino, recuerden, que publicaba Cordópolis, y bueno, y cómo hay que empezar a optar el consumidor también por un sitio u otro, que a lo mejor si apostamos todos por lo intensivo, seamos nosotros los que estemos provocando la desaparición del extensivo, que puede ser más barato, puede ser más accesible. Pensémoslo cuando compramos en el lineal un tipo de carne u otro, un tipo de verdura u otra. Muy rápidamente, estamos fuera de hora ya. La Confederación, que dice el diario El Día, viene publicándose estos últimos días, amenaza con cortar el agua a 500 familias del campo de Aras, en Lucena, un tema complicado. Ellos culpan al ayuntamiento. Bueno, la verdad es que la situación hidrológica no es la más favorable, pero bueno, puede llegar al suministro humano, al abastecimiento que pensamos todos que estaba garantizado por consecuencia de la reserva de los pantanos. Sí, hay un enorme problema que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta, que es del tema del acceso al agua en determinados sitios. Se ha construido en Andalucía, en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba, en sitios donde había que llevar el agua o había que tener un pozo. ¿Qué pasa? Que cuando deja de llover, los pozos se secan, y ahora ¿quién te lleva el agua? ¿Desde dónde se te suministra el agua a esa vivienda que no sabemos si tenía permiso o no tenía permiso de construcción? O sea, cuando se construyen las ciudades hay que planificar para que no ocurran cosas como estas, que es que haya unidades familiares, haya ciudadanos que de repente tengan muy limitado el acceso a un recurso básico como puede ser el agua. Sí. Y la sequía está secando los acuíferos, pero de una manera muy, muy importante. Las últimas lluvias apenas han repuesto acuíferos en la provincia de Córdoba. El que tenga un pozo en su parcela lo habrá notado. Y otra cosa, la cantidad de pozos que se están pinchando en determinados sitios, están agotando todos los acuíferos. El que empezó con un pozo y tenía agua hace 10 años, es probable que no tenga ahora mismo ni el 5% del agua que tenía hace 10 años. Y la solución, por cierto, no es meter una bomba más grande sin declararla, que hay alguno que lo está haciendo ya, para sacar más caudal, porque piensa que el agua es suya, la que tiene debajo es suya. Y el agua que tiene debajo de él, el agua que pasa por un acuífero, que tiene que llegar a alimentar el acuífero y la escorrentía. Que no, el agua que esté debajo mía no es que haya una balsa para ti, esa agua estaba pasando. Se nos ha ido la hora, tenemos tiempo para más. Tenemos una recomendación importante, Semana del Libro, creo que estamos viviendo. Señala el diario El Día que la librería intentan plantar cara a los gigantes tecnológicos y a los e-books. Yo me sumo a la iniciativa, compre el libro, regale el libro ahora que viene la Navidad. Y el tema del fútbol, que se lo dejamos a los compañeros, ayer sí. Triunfo del Córdoba, importante, como señala el diario ABC, hace historia, nunca habíamos disputado una final, pues tenemos una final pequeñita, la Copa de la Federación, tampoco la Champions, pero por algo se empieza. Sí, desde luego. Bueno, es verdad que yo no sabía que existía la Copa Federación, pero bueno, está bien que... Hemos jugado muchos años a la Copa Federación, se ha jugado más veces. Pues yo no lo sabía, pero está muy bien que el Córdoba llegue a la final y si puede ganarla, porque aparte creo que la podría ganar en el Arcángel. Sí, Guijuelo, contra el Guijuelo en el Arcángel le ganó al Leioa, el otro equipo que tampoco era el Bayern, el Leioa o la Ioa, o sí, 1, Guijuelo 2 y la final el día 24 en el Arcángel. Pues puede ser muy bonito y ojalá haya una enorme entrada en el Arcángel y pues le puedan dar una alegría a la gente. Bueno, pues lo veremos nosotros. Gracias, Alfonso, te veo el jueves que viene, a ustedes les veo mañana, se nos va la hora, gracias por su atención, hasta mañana.